What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Crane. Hoy volvemos al podcast dedicado al desarrollo de la mente. Y vamos al capítulo 3. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en los dos capítulos anteriores? Hasta ahora, en el primer capítulo, hemos trabajado con el fundamento metafísico. ¿De qué? De un modelo de alternativas, donde hemos revisado la variabilidad como principio fundamental del universo, la realidad como estructura de información, el espacio de alternativas, las líneas de vida, las transiciones, el modelo causa-efecto. Hemos trabajado con metáforas estructurales, como una película. ¿Qué es una película? ¿Qué son los fotogramas? Hemos trabajado y revisado la naturaleza del tiempo, el tiempo estático, la simultaneidad de eventos. Hemos revisado la energía del pensamiento, el pensamiento como onda, como frecuencia, como resonancia de sectores. Y sobre todo, en ese primer capítulo trabajamos con la calidad versus el contenido del pensamiento. En el segundo vídeo nos centramos en la ontología del destino, en las interpretaciones tradicionales, en el destino como algo predeterminado, en el karma, en el autoesfuerzo heroico. Paseamos juntos por la libertad de elección, el derecho a elegir, la diferencia entre deseo y elección, el error de intentar cambiar el guión en lugar de cambiar de línea, la responsabilidad vibratoria, que qué es, repito, obtienes lo que eliges, la dominante mental. Y el tercer capítulo está dedicado a los péndulos, esa estructura energética que es colectiva. Y aquí vamos a trabajar en tres áreas, a visitar tres áreas que son la definición formal, el modo operativo y técnicas de neutralización. Dicho esto, abrimos el melón. Primero, agradecimiento. Quiero agradecer a todos los miembros del canal, a todos los suscriptores, a los que estáis desde hace tiempo, a los nuevos, a los que compartís, a los que escribís, a los que contáis, con los que hablo de vez en cuando, con todos los que escucháis en silencio. Nos vamos a los péndulos y a sus estructuras invisibles que controlan, ¿quién? A las masas. ¿Y quiénes son las masas? Nosotros, los primeros. ¿Cómo funcionan los campos colectivos de energía mental? En los capítulos anteriores, como he contado antes, hemos construido el mapa básico. Primero examinamos la arquitectura de la realidad, la idea de que el universo no es una línea única, sino una estructura que contiene múltiples trayectorias coherentes. Comprendimos que el tiempo no crea acontecimientos, sino que es la experiencia de recorrer sectores ya existentes dentro de ese espacio de alternativas. Después abordamos lo que he dicho antes, denominado la ontología del destino. Vimos que el destino no es una sentencia escrita, ni una construcción heroica del individuo. Es una trayectoria coherente, seleccionada dentro de una estructura plural. Y que esa selección no depende de lo que deseamos superficialmente, sino de la coherencia interna que sostenemos. Pero en este punto, de esa coherencia interna que sostenemos, aparece una pregunta inevitable. Si las trayectorias dependen de nuestra coherencia interna, ¿por qué tantas veces terminamos recorriendo líneas que no parecen haber sido elegidas conscientemente? ¿No? Si yo quiero ir para un lado, ¿no? Para ese lado, ¿cómo es posible que al final acabe en el otro? Para resumirlo, ¿por qué millones de personas reaccionamos de forma casi idéntica ante determinados estímulos colectivos? ¿Por qué los conflictos sociales, las crisis económicas, las guerras o incluso las modas ideológicas
parecen arrastrar a masas enteras en la misma dirección. Para responder a esta pregunta, necesitamos introducir un nuevo elemento en el modelo: las estructuras colectivas de energía mental, péndulos. Estructuras colectivas de energía mental, péndulos. Los péndulos a veces surgen de manera fortuita. Nadie sabe cómo. Yo cada día más no sabemos cómo, que antes lo aceptaba, cada día más pienso que el no se sabe cómo ya no. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cada día más esos brotes emergentes, esas ideas emergentes, esas cosas que arrastran masas, están creadas con la intención y desde la intención. Y hoy en día es bastante fácil crear eso con intención, sobre todo por el uso y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Básicamente, datos masivos de cada uno de nosotros. Hasta ahora hemos hablado de individuos alineándose con trayectorias. Ahora vamos a examinar cómo los sistemas colectivos, péndulos, generan campos de resonancia capaces de capturar la atención y desviar esas trayectorias. Estas estructuras no son personas ni instituciones concretas, aunque ya he dicho que cada día tengo más duda de esto y estoy convencido. Yo creo que convencido sería un poco raro. Podemos decir que con certeza sabemos que esto está inducido. Estas estructuras, como decía, no son personas, que sí que son personas, ni instituciones concretas, que sí que lo son, ni conspiraciones ocultas. Conspiraciones, ya os digo, que no son. Hay coherencia, corazón, mente para que el péndulo se desarrolle y existe, controle y realice su trabajo. Son fenómenos emergentes. Aquí estoy manejando una dualidad. Diréis, pero dice que sí, dice que no. Digo las dos cosas. Son fenómenos emergentes que aparecen cuando grandes cantidades de energía mental se organizan alrededor de una idea, un conflicto o una emoción compartida. Podemos pensar en ellas como sistemas autoorganizados de información que buscan mantenerse activos capturando atención humana. En este capítulo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a analizar, primero, ¿qué son exactamente estas estructuras y cómo se forman los péndulos? Después, ¿cómo operan los péndulos? ¿Cómo capturan la atención? ¿Cómo inducen reacciones emocionales? ¿Y cómo pueden provocar lo que parece un desplazamiento involuntario de la trayectoria? Es decir, que te ves arrastrado. Y finalmente veremos algo esencial, cómo neutralizarlas. Porque una vez que comprendemos su funcionamiento, y de eso se trata todo, incluida la meditación, el yoga, todo. Porque una vez que comprendemos su funcionamiento, descubrimos que no necesitan ser combatidas ni destruidas. Basta con retirarle la energía que la sostiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Basta retirar la energía que la sostiene. Lo sabéis todos. La atención. Y este capítulo tercero es importantísimo, porque nosotros nos enfrentamos a eso, nunca mejor dicho, en lo cotidiano. Participamos de eso en lo cotidiano. Existe constantemente. No siempre elegimos una línea porque la elegimos. Muchas veces la recorremos porque algo ha capturado nuestra atención. Y comprender ese mecanismo cambia completamente la relación entre individuo y entorno colectivo. Comenzamos con una definición, vamos a llamarla formal. Para comprender el funcionamiento de estas estructuras, debemos partir de una observación simple pero profunda. Cuando muchas mentes humanas, obviamente, se concentran de forma sostenida en una misma idea, emoción o conflicto, se genera una organización energética que adquiere cierta autonomía funcional. Dicho esto, antes de seguir, hay sistemas, personas, estructuras, instituciones
antiquísimas casi todas, modernas algunas, que saben cómo dirigir las masas, es decir, nosotros, hacia determinadas líneas. Y eso hoy en día es súper fácil de hacer. Se aplica en el marketing, en el neuromarketing, se aplica en la política, se aplica en la economía, se aplica absolutamente en todo. Antes nos gustaba pensar que esto no era una persona, que no era una institución concreta y que no era una conspiración deliberada. Bueno, pues eso era antes, que no lo era, y ahora son personas, son instituciones y son conspiraciones. Es decir, no hay ninguna conspiración, son tomas de decisiones del poder, algunos, para manejarnos, dirigirnos y controlarnos. Así de claro. Todo lo que hace 10 años era considerado, muchísimas de las cosas que están pasando en el mundo ahora, era qué locos, qué piraos, qué fumada, de todo lo que queráis, desde ovnis, desde interpretaciones, desde vacunas, desde virus, pues me parece que todo va cayendo ahí de una manera por su propio peso, como dice aquel. Esto ha existido siempre. Dicho esto, hay movimientos pendulares que surgen de manera autónoma. Esto tiene mucho que ver con la masa. Os recomiendo el libro Elías Canetti, Masa y Poder. ¿Qué ocurre? Vosotros y yo podemos decir, y de hecho decimos, yo nunca me vería arrastrado, tú y yo nos veríamos arrastrados en un momento de masa como cualquier otro, aunque tú y yo pensemos que tenemos unos valores que jamás haríamos eso. Ya os lo digo. Más y poder. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ejemplos hay muchos. De persecuciones. De todo tipo. Y siguen, ¿eh? No hace falta ni que dé ejemplos, porque algunos son tan dramáticos que me los salto. Del mismo modo que un remolino aparece cuando ciertas condiciones del agua se organizan de una manera particular, estas estructuras aparecen cuando grandes cantidades de energía mental se alinean alrededor de un mismo foco. Y eso se puede utilizar, digo, o puede surgir en positivo o puede surgir en negativo. ¿No? Guerra mundial, persecución de judíos, por ejemplo. La masa, ¡pum! Dale. Los pogroms. Ideologías. Los ayatolas del sitio ese tan divertido. Contra los gays. Masa. ¿Cómo se llama? ¿Apedrear? ¿Tirar piedras? Tiene un nombre eso, ¿no? No me sale el nombre ahora. Dale. Coño, dan hasta látigos, dan latigazos de castigo. Lapidación. Lo que queráis. En economía, en política, en religión, ¿no? Persecución. Coño, la gente en la Revolución Francesa, que todo el mundo habla, Revolución Francesa, la gente no tenemos ni puta idea de lo que fuera la Revolución Francesa y hablamos de ella como la gran libertad. Se cargaron ahí a tirios y troyanos. Se cargaron a los de un lado y se cargaron luego a ellos mismos. Se autocargaron, se guillotinaron, pam, 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 pam. La gente iba a las plazas públicas a ver cómo guillotinaban a la gente y aplaudía y coño, había tenderete donde venderían pues croissant, bollitos, no me lo estoy inventando, que diréis, qué pirado que estás, no estoy pirado. Horas antes se formaba ya el circo como del teatro medieval, ¿no? El mercadito medieval hoy en día, ¿no? Pues ahí teníais un mercadito medieval donde la gente podía comer, comprar, pasearse antes de la ejecución, así.
Yo no sé si alguno de vosotros ha visto una guillotina. Yo he visto una guillotina y la vi, si no recuerdo mal, en Canadá, en Victoria, en el año 87, en un viaje que hice con un amigo, con unos amigos con los que vivía. Y os aseguro que solamente verla a mí me puso, me erizó la piel. Bueno, es que me acuerdo todavía, después de 40 años, impresionante. Todo esto son estructuras energéticas colectivas. Y como decía, igual que dice, el mundo, nos hemos reunido 1000 meditadores y hemos focalizado la energía, pues está de puta madre. Eso sería un ejemplo, vamos a llamarlo, como dicen, en positivo. Pues sí, pues ¿cómo no vas a hacer bien si tú juntas a 1000 elementos, elementas, lo que tú quieras, focalizados en, bueno, en curar a alguien, por ejemplo? Eso es real. Ahí hay una intención. Luego están las otras intenciones. Vamos ahora al punto de partida. Cada pensamiento, emoción o reacción genera una pequeña cantidad de energía psíquica. En algunas personas más potentes que en otras. No pasa nada. No significa nada. No son especiales. Ni los otros inferiores. No pasa nada, ¿no? Esto es como el que sabe conducir un coche y el que no sabe conducir un coche. No pasa nada. Luego hay gente que está gifted by nature. O sea, dotado por naturaleza. Pues coño, no sabe solfeo, no sabe tocar una guitarra y de repente toca la guitarra que dice, pero ¿esto cómo es posible? Pues estas cosas pasan. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Pero cuando miles o millones de personas concentran su atención en el mismo objetivo, muchas veces de manera descerebrada, inducidos, una ideología, muchas veces, no todas las veces, una ideología, un conflicto político, una crisis económica, una rivalidad deportiva, una polémica mediática, esa energía comienza a organizarse. Pero es todavía más, porque ahora estoy externalizando, mirando afuera. Pero nosotros, cada uno de nosotros, movemos emociones, movemos pensamientos y reacciones, es decir, movemos energía. Y nuestros hábitos y conductas cotidianas, antiguas, pasadas, heredadas, entregan. Entonces vayámonos ahora a lo interior, no a la política, la ideología, las religiones, pasemos hasta el culo de eso, nunca mejor dicho. ¿Qué ocurre? Que si tengo una tendencia a asociarme con un péndulo que está en la sociedad, que está ahí en mi entorno, ese péndulo siempre me gobierna, siempre me maneja. Yo caigo en el péndulo. Por eso siempre digo las mismas cosas, por eso digo los mismos comentarios, por eso me asocio siempre con lo mismo. No estamos señalando, porque no podemos señalar, porque es tú mismo, yo mismo, identificándome con ese péndulo que le encanta chupar, literalmente, le encanta llevarte, necesita de esa energía tuya. Esto es lo que muchas veces está muy relacionado con esto que cuentan de los arcontes, que chupan energía, que quieren que nosotros estemos encabronados, en conflicto para esa energía que les llegue. Pues es muy parecido, pero sin arcontes. Porque como dije en el canal hace tiempo, al final el arconte eres tú. ¿Cómo? Sí, amigo, querido amigo, petardito, petardita, yo todos petarditos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos esa energía inconscientemente y muchas veces conscientemente y muchísimas veces bajo las creencias. Por lo tanto, se acaba el arconte y la madre que parió el arconte y los que están flotando ahí, los 7 magníficos que controlan el mundo y que se asocian con los demás. Tú tienes el poder absoluto, dear friend, de acabar con eso. Y por eso existe este audio y tantos otros que cuentan otras personitas. Yes. Pero mola mucho más
hablar de los flotantes, porque nos encanta que nos floten. Sí. Yo lo dice de una manera espectacular. Hoy acabo de ver una cosita de él. Es que es el apego. El apego. Te autocancelas constantemente. Qué palabrita, porque ahora está de moda esto del autocancelas o que nos cancelen. Te saboteas. Cada pensamiento, emoción o reacción genera una pequeña cantidad de energía psíquica. Individualmente esa energía puede ser pequeña, pero en tu interior diario te afecta. Importa. Pero cuando miles o millones de personas concentran su atención en el mismo objeto, la cosa se magnifica. La repetición constante crea coherencia. Igual que si tú te has estado machacando desde que te parieron y vienes de una historia de automachaqueo desde tus padres y los abuelos y genéticamente, y tus padres igual, digo tú, tus padres, lo que sea, me da lo mismo, esa repetición constante crea coherencia. Eso es en tu interior, en tu manera de ser, en tu conducta, en lo que llamas personalidad. Pero si lo llevas al exterior, cuando tienes una religión de 1000 años, de 2000 años, que se ha encargado de una repetición constante de pecado original, castigo, no se puede dibujar a Dios No hay mujer que acceda aquí. O ideologías, hacemos el bien, pero le robamos a todos y se jode todo. Somos el reparto libertario del capital. Mentira. Cuando durante años, milenios, siglos, uno está repitiendo eso, imaginaros lo que llegan a mover. Si, como en la actualidad, eso lo puedes conseguir a través de la extracción, fijaros lo que os digo, de datos diarios de uso, teléfonos, tablets, coches, neveras inteligentes. ¿Quién te lo iba a decir que la nevera iba a ser inteligente? Inteligente de los cojones, no es inteligente, está hecha para joderte la vida y decirte y decirles lo que pasa en tu vida diario, nevera, lavadora, bombillitas. Alexa. Alexa es la chivata, el chivato que si el día que se revele Alexa, el día que llegue tu marido a tu casa o tu mujer o la novia o el novio y le diga, Alexa, que no sé, que te hayan dado permiso, cuéntame lo que ha hecho el pajarito toda la semana. ¿Cómo? Alexa. ¿Sí? Lo estoy diciendo en plan cómico, pero es así. Lo que antes llevaba tiempo, hoy lo consiguen las grandes empresas y tecnológicas de manera constante, gratuita, por tu bien. Y cuando la coherencia alcanza cierta intensidad, en esas reuniones energéticas, péndulos gigantescos, aparece una estructura que empieza a comportarse como un sistema. Este proceso no requiere intención ya consciente. Las personas no se reúnen para crear estas estructuras, surgen espontáneamente a partir de la interacción masiva de pensamientos, emociones y reacciones compartidas. Una discusión política, un programa de televisión de mierda, tipo Salsa Rosa, estos que hacen por las tardecitas, y tantos otros, alimentan estas cosas. Bueno, una discusión política de hoy en día, un canal de YouTube, de TikTok, sí, cualquiera. Una discusión política permanente puede alimentarlas, la polarización. Una guerra puede amplificarlas, una crisis mediática puede multiplicarlas. La clave es la concentración sostenida de energía mental colectiva. Una vez formada, la estructura deja de ser simplemente una suma de pensamientos individuales. Ya no funcionas de manera autónoma. Bueno, raramente funcionamos de manera autónoma. Funcionamos siempre por afección.
Repito, una vez formada, la estructura deja de ser simplemente una suma de pensamientos individuales, se convierte en una entidad informacional organizada. Esto significa que posee ciertas características que vamos a revisar. Una vez formada ya la estructura de ese péndulo, deja de ser individual y se convierte en una entidad informacional organizada. ¿Qué significa esto? Significa que posee ciertas características, que son las siguientes, entre otras. Tiene un núcleo temático. Por ejemplo, ¿qué es esto? La idea o el conflicto que la sostiene. Por ejemplo, si yo soy tendente a la irascibilidad, constantemente, como hábito, me iré acercando a todo lo que tenga que ver y que detone esa irascibilidad. Ese es el núcleo temático. Si yo estoy todo el día con las noticias de terror, esa es mi tendencia. Si estamos todo el día afectados por las noticias, se cae el mundo, se rompe el mundo, la economía, segundo, nos roban, estaremos en eso. Si yo estoy en el odio, ¿no? Estaremos en eso. Ese es el tema. Núcleo temático. A veces hay multinúcleos temáticos. Y esto se fomenta, para que lo sepáis. Lo tenéis claro ya, ¿no? Tiene patrones de comportamiento relativamente estables. Son los que son, se repiten, están súper claros. Tiene la capacidad de atraer y mantener la atención. Atrae, es mucho, es muy potente. Y tú estás conectado con esa potencia. Por lo tanto, es fácil que te sientas imantado. Y tiene mecanismos de retroalimentación, se retroalimenta. Va buscando siempre maneras, formas de volver a darte lo que tú quieres, de mil maneras, es súper creativo. Pero es importante entender que no es una entidad consciente en el sentido humano, no tiene voluntad propia, no piensa, no planifica. Para que lo entendáis, esto es exactamente lo mismo, solo que en magnitud más grande que con nosotros. Cuando hemos hablado en el canal de que la mente cree sin dudar nuestro cuerpo, nuestra biología, cree sin dudar tanto lo que ocurre como lo que yo siento que ocurre, o sea, mi sentimiento, mi emoción, es lo mismo. ¿Hay voluntad? No. La mente no dice, esto es una fábula que tú te has montado, simplemente lo cree. Por eso es tan fantástico y tan genial lo que cuenta Joe Dispenza, de que sabiendo eso, yo puedo sentir ya en mi cuerpo una curación, porque ya la vibro como tal, con lo cual mi mente dice, ¿estoy curado? Sí, es lo mismo, solo que una magnitud gigantesca, porque es institucional, es estatal, es masivo. Y la gran masa de hoy, ¿por dónde viene, queridos amigos? Por la tecnología, es decir, por las redes sociales, por la inteligencia artificial, por Internet. ¿A través de qué? De toda la chupa de datos que tienen de nosotros, literalmente, porque no es permiso, es chupa de datos. Su comportamiento emerge de las dinámicas del sistema que la alimenta. Podemos compararlo con fenómenos colectivos conocidos en otros ámbitos. Afecta a todo. Una moda cultural. Ahora está de moda, por decir algo, ¿no? Se pone de moda llevar los pantalones de tíos por debajo del culo, para que se vea la rajita bien. Bien, por ejemplo, es igual, lo que sea, lo que te dé la gana. Se pone de moda las tetas de goma, los morros de goma. Perfecto. Se pone de moda que los tíos nos hagamos las cejas, nos quitemos las cejas y nos las pintemos. Perfecto. Se pone de moda los tatuajes. Lo que te dé la gana. No estoy haciendo un análisis moral. No, cuidadito con esto, ¿eh? Estoy contando cómo ocurren. Son péndulos, son péndulos. Se pone de moda la psilocibina. Se pone de moda todos a meditar. Se pone de moda todos
Hacer yoga. Se pone de moda que para hacer yoga exquisito haya que marcar el toto y ponernos mallitas, tíos y tías. Por ejemplo, paquetorro y toto. Perfecto. Así. Todos así. Se pone de moda comer el piste. Se pone de moda, se pone de moda, se pone de moda. Puede ser una moda cultural. Una burbuja financiera también potenciada. Dirigir la gente hacia un... Se va, va a caer y están todos los cabrones al contrario. Por ejemplo, un movimiento de masas, una ideología, una histeria colectiva, el COVID. Todos estos fenómenos comparten la misma lógica estructural, una organización emergente de información que se alimenta de la atención humana. El aspecto más interesante de estas estructuras es que tienden a autoorganizarse. Una vez que el sistema alcanza cierta masa crítica de energía, comienza a estabilizar sus propios patrones. Esto significa que el sistema empieza a comportarse de manera predecible. Busca, por ejemplo, mantener el interés en su tema central. Favorece situaciones que generan reacción emocional. Amplifica los conflictos relacionados con su núcleo. Se retroalimenta. No porque exista una inteligencia central que lo dirija, sino porque la dinámica del sistema favorece los estados que lo alimentan, y esto hoy se hace a través de logaritmos. Hace años que ocurre esto. Un ejemplo sencillo puede verse en los conflictos sociales. Cuando una polémica colectiva alcanza cierto nivel de atención pública, comienza a generar más reacciones que a su vez alimentan la polémica. Por ejemplo, el ejemplo lo tenéis ahora con Irán, que tiene 10.000 lecturas. 10.000. Y todos tenemos una opinión, seguro. Un país que mata gays, que los cuelga de grúas, que las mujeres no pueden tienen que llevar velo, no pueden... Bueno, ya sabéis todo lo que hay. Terrible. Pero que el derecho internacional dice que no podemos hacer nada. Entonces el derecho internacional es como que no funciona, porque sobre el papel es fantástico. Esto es como decir, Dios es bueno, Dios nos cuida, pero de repente dices, pero Dios, a ver, ¿cómo me va a cuidar Dios si me acaba de hacer que se me muera un hijo? Pero ¿este Dios quién es? Pues es lo mismo. Os parecerá inaudito, pero es lo mismo. Porque si el derecho internacional funcionara, que incluye el derecho humanitario, derecho de respeto total y absoluto, ¿entiendes? Total y absoluto, pues tendría mecanismos para que se sustentara. Porque si no se sustenta, pues es una mierda, es una iba a decir una epifanía, no, es una quimera. Sí, es magnífico, pero no. ¿Vale? Luego podemos entrar en otra fumada, ¿no? Eso puede decir, ¿cómo es posible que las mujeres liberales, vamos a llamar de izquierda, feministas de Occidente, tan defensoras de los derechos de la mujer, ¿no? Cuando llega Irán, llevamos años que ni aparecen ni se las espera. No. ¿No? Podemos. Luego podemos ir al otro lado. Un Piratronetti que dice que esto es un peligro, que en mi opinión creo que son un peligro porque han fomentado un montón de cosas, pero vamos a dejar los análisis, que tiene ínfulas de tirano, literalmente. Recordar que se puso la tiara de papa, que no le importaría ser papa. El otro día sacó a los Obama como dos monitos y tantas otras. Bueno, un día sacó un avión cagando mierda. En fin, es alucinante. Vale. Pues ahí tenéis dos polos. Esos dos polos son equivalentes absolutamente. Cada uno de esos dos polos comienza a generar más reacciones que a la vez alimentan la polémica. Las personas discutimos, reaccionamos, se posicionan, nos posicionamos, compartimos opiniones y cada reacción añade energía al sistema. El conflicto se convierte en un campo de resonancia. Las personas creen que están participando libremente en una discusión de los derechos universales o lo que tú quieras, pero en realidad están contribuyendo a mantener activa la estructura que los sostiene. Entre otras cosas, porque nosotros individualmente, esa masa, no tenemos ningún poder. Es cero patatero. Literalmente cero patatero. Es más,
No sabemos en realidad los entresijos que hay detrás. Algunas cosas salen. Los hijos del Rubito del Maíz están invirtiendo en una empresa de drones que tiene un contrato con el Pentágono. Eso ahora mismo. Dices, hostia, qué locura, ¿no? Pues sí, qué locura. El nuevo Hayatola, que es tan cariñoso, que las feministas lo quieren tanto. Bueno, ese soberano cabrón, terrorista y asesino, pues sí, es así. Ese tiene más de 50 millones de libras en bienes en el Reino Unido, en especial en Londres. Eso lo saben, parece ser que lo han descubierto ahora los tontainas, pero se sabe de hace tiempo ya. En fin, muchas cosas. ¿Quién ha ayudado a Cuba, a Venezuela? Muchas cosas. ¿Quién está detrás de la industria armamentística del señor del maíz? ¿Les interesa provocar guerras para que haya más gasto? Es decir, más ingresos para ellos. Sí. Nosotros no solemos estar realmente informados. No. Ya que aparece una idea importante. Estas estructuras no necesitan convencer a todo el mundo. Solo necesitan mantener suficiente atención para seguir existiendo. ¿Por qué os creéis que en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Europa y en España, se ha inventado una nueva ley de los influencers, donde es obligatorio a partir de creo que son 300.000 o 500.000 seguidores tener que darte de alta? ¿Y por qué os creéis que YouTube ya te pregunta, ¿el canal este es de política? ¿Es de Europa? ¿Vas a hablar de política? Pues ¿a ti qué te importa? Control. Porque se les va de las manos, no controlan. Se puede montar un mini pollo o un gran pollo porque no controlan, no vigilan. Pero recordaros que el Estado es el que tiene el poder de ejercer la violencia legalmente, además, lo que les haga del pepino, como estamos viendo. Entonces, solo necesitan mantener suficiente atención para seguir existiendo. Os recuerdo el documental de Netflix sobre las redes sociales, donde aparecía literalmente The Social Dilemma, un tipo de Facebook, literalmente, simulación que simulaba que era el Pecas, perdón, que con unas pantallas y unos botoncitos, un regulador como el de la música, el de dar voz y quitar voz, podía subir el nivel de disputa del tema que fuera, incluso de las personas que hacían uso de las redes sociales. Así de claro. ¿Nos ha importado algo? Nos ha importado literalmente una M gigante. Por tanto, podemos definir estas estructuras de forma precisa. Por eso, cuando queremos plantearnos, ¿y cómo hago yo para...? Pues mira, para empezar, apaga. ¿Cómo? Apaga. Como decía mi amigo Antonio Melo, a la felicidad se llega rezando. ¿Apaga? ¿Cómo que apague? Sí. Bórrate. Bórrate de TikTok. Bórrate. Date de baja. Autobloquéate un mes. ¿Cómo? Deja de ver shorts. ¿Cómo? Lo de la salud mental ya se sabe que es un tema de los temas, el tema número 1 del mundo. Y lo del impacto de las tablets, los telefonitos, en los chicos, niños, niñas, lo que queráis, desde los 5 o 3 años hasta los 15, es brutal. Tenemos una fábrica de gente que la parte frontal no furula. Y es lo que va a venir en el futuro, no furula. Yo sé que esto jode porque tenéis hijos muchos, pero es que es lo que hay, no furulas. No es que lo diga yo, es que ya lo saben. Por eso Australia ha decidido que que lo van a bloquear hasta los 15 años. No furula. Esos son el futuro. Vamos a tener un futuro de no furuladores, algunos con títulos, otros sin títulos, y con líderes y tal, no furuladores, que van a ver la vida a través de un no furulamiento, si queréis. Igual que nosotros tenemos nuestros tocaos. Lo que ocurre es que ese tocao es súper invasivo.
Entonces, ¿hacia dónde? No, vamos hacia un desarrollo de la conciencia. No vamos hacia ningún desarrollo de la conciencia magnificado ni general. Eso es una farsa. Eso es una farsa. Que estoy cansada de oírla. El COVID nos iba a hacer lo que somos, unos taraos. Fomentó el atolondramiento, salió todo lo que tenía que salir escondido y alguna cosita más. No, hemos avanzado. No, el avance es individual. No puede ser colectivo, aunque todos pertenezcamos al ecosistema, que todos pertenecemos al ecosistema. No puede haber una institución reguladora del estado de conciencia, no la puede haber. Se llame budismo, se llame chamanismo, se llame cristianismo, mojamismo, o lo que surja del pepino de la India o de nos dé la gana. No, no, ni no. No y no, y no, lo repito, y no, 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 no. No. Por lo tanto, estamos en un dilema. Y el dilema es personal. ¿Te quieres curar de esto? Curar, sí, curar. Como una enfermedad, salte. No puedes. El enganche es brutal. Es peor que las drogas. Es peor que ciertas drogas. Es peor que los opiáceos. Mirad lo que dice. Peor que los opiáceos. Y mira que estos generan dependencias. Peor que los opiáceos. Repito, son sistemas energéticos colectivos autoorganizados, formados por la acumulación coherente de energía mental humana alrededor de un tema, emoción o conflicto común. No poseen conciencia individual, pero sí dinámica propia. ¿Y por qué? Porque nosotros, como masa, o sea, nosotros somos usados como masa, pero nosotros somos la masa más tonta y borreguil que existe, porque siendo usados como masa, tenemos poder si supiéramos utilizarla. Entonces, cuando un gobierno dice, o un banco dice, voy a subir a partir de ahora los depósitos o las cobro de comisiones, y de repente toda la masa que forma parte de ese banco, vamos a decir 1 millón de personas, dicen, pues va a ser que no, me lo voy a llevar. Yo os aseguro que tarda milisegundos en parar el asunto. Os pongo ejemplos. O un partido político. Milisegundos. Cuando un partido político A o B tiene casos de corrupción extraordinarios, vamos a suponer que haya uno liderando un gobierno X, idea A, ideología A, y también está la posición ideología B, C, D. Bien, si ante casos de corrupción del que gobierna todo el mundo, tanto los votantes de ese elemento como los no votantes de ese elemento, se manifestaran públicamente, no 10, 200, sino, pues se cae el rollo, se les cae el rollo. Vamos a ir al otro puesto. También tiene corrupción el otro, se le cae el rollo. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos polarizados. Y uno de los secretos más grandes de los péndulos es el de la polarización. Se alimentan de la atención humana. Por eso, cuando hace unos años decían la economía de la atención, y toda la panda de taraos, empresarios, tecnócratas, se volvieron locos y entregaron a la fantasía de la economía de la atención, no fueron capaces, excepto muy pocos, de hacerse la pregunta, ¿pero qué significa la economía de la atención? No, tío, a ver, tarao, robarte la atención para convertirla en negocio, para extraerte, pero millones se forraron y se siguen forrando, gurús, iluminados, pero no lo ves. Y ahora ya el remate es la IA, los monos humanos, porque somos monos humanos con Kalashnikov. Una vez que una estructura colectiva de este tipo ha alcanzado suficiente masa energética, comienza a comportarse como un sistema que busca mantenerse activo. No porque tenga intención consciente, aunque son creados conscientemente, sino porque las dinámicas internas del sistema favorecen los estados que la alimentan. El principio básico de funcionamiento es sencillo. Estas estructuras sobreviven capturando atención humana. Todo el tiempo. La atención es su combustible.
Y para capturar atención utiliza mecanismos psicológicos muy precisos. Y esto que antes existía, por ejemplo, en la Iglesia, en el catolicismo. Para que tengáis una idea, todo lo que seguimos mucho, mejor salirnos. Genéricamente. Más a 1.000 billones de followers del cristianismo, de los musulmanes. 8 millones que siguen a Osho. ¡Ay, Osho! Es que Osho, pues, y 9. 8 y 9. Todo. Y para capturar atención utilizan, repito, mecanismos psicológicos muy precisos. Y hoy eso se hace a través de los logaritmos. Resonancia emocional. El primer mecanismo es la resonancia emocional. Las emociones intensas generan mucha más energía mental que los estados neutros. Por eso, estas estructuras tienden a organizarse alrededor de temas que provocan reacciones fuertes. Por ejemplo, miedo, indignación, orgullo colectivo, conflicto, rivalidad, entusiasmo extremo. Cuando una persona entra en resonancia emocional con uno de estos campos, su atención se fija automáticamente en él. Miedo, por ejemplo, constantemente. Guerras, crisis económicas, persecución, inmigración, negro, blanco, moro, chino, blanco también, porque los blancos bonitos son más malos que malotes ahora. Indignación, estamos indignados ¿contra qué? El rey de Inglaterra que no sabía que su primo, que su hermanito Andrew come sopas, y la otra rojita me refiero pelirrojita, y sus hijas no sabían nada. Epstein, orgullo colectivo, ¿qué es eso? Patria, bandera. Todo ciudadano que sea ciudadano del país España, Alemania, Italia, Estados Unidos, debe de ser, pero bueno, pero que lo dices tú, pero ¿quién eres tú? ¿Tú te arrogas todos los esos? ¿Tú te lo arrogas? ¿Tú te lo arrogas? Patria o muerte, decía el Castro de los huevos. Allahu Akbar, ¡quite! Top para arriba allí. Coño, y por cierto, solo los cabrones de los tíos que mueren asesinando gente están en el harén. Pero digo yo, ¿no se le ha ocurrido al primo este de ahí bajo de la luna, que si fuese una mujer también, por equilibrar, tendría allí un harén de tíos para enamorarse? No. ¿Cómo te atreves tú, fariseo, farsante, hereje, cabrón, a hablar de eso? Pero vamos a ver, tío, si tú, para arriba con Dios, porque tu fe te dice que matando a los que son infieles, tú vas a ir al harén, pues ¿por qué no las tías? Tronco, rodeado de mancebos ahí, pim, pam, oye, dijo, hoy pim, pam. Farsa. Rivalidad. Estamos analizando estos puntos primeros, que son la resonancia. Vivimos constantemente con esto. Rivalidad, enemigo, paroxismo. Aunque paroxismo es el siguiente, el entusiasmo extremo. Rivalidad, enemigos. A ver, amigo, Irán es infumable, de 20 años, un estado terrorista, pero Arabia Saudita también, ¿no? No mataron chipi a un periodista que trabajaba con el New York Times, está grabado, filmado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Tampoco puedes ir con las tetas al aire, bueno, en bikini por Arabia Saudita, porque el petróleo sube. Si pensáis que ha subido el petróleo ahora por la guerra, pues si sale una tía allí, pues el petróleo se dispara. A estos golfantes que se van y atraen muchas chiconas del este allí, muchas chiconas, no quiero decir la palabra, pero chiconas, ¿no? Cosas así. Y luego se van de juerga por aquí y aparecen bien vestiditos ahí como... Y luego está el entusiasmo extremo. ¿Qué es eso, el paroxismo? Yo puse dos ejemplos que son equiparables. El entierro de Maradona y la muerte de la reina Isabel. Dos ejemplos de paroxismo que se tocan en los extremos, absoluto. Paroxismo es un partido de fútbol. Un Argentina-Brasil. Un Barcelona-Real Madrid. Paroxismo. Lo que uno puede llegar a ver ahí, disfrazado
No, es que está guay, es que es entretenido, eso. Pero luego aparecen toda esta serie de mantecorros, de mononeuronales más peligrosos que una caja bombas. No, pero hay que corregir la conducta brutal, conducta brutal, racista, de los 10.000, 30.000, 50.000 monoides que hay en un campo de fútbol monoide cuando se dirigen a una persona. No, hay que corregirlo, las cámaras graban, se tapan las caras. Pero si todo el sistema es de pan y circo, tarao, si tú eres el jefe del pan y del circo, tarao, tú te nutres de eso, tarao, cabrón. Pero, no, pero, oye, le pasa, oye, qué bien juega, pero vamos a ver. Qué bien juega, pero disparan. Pero qué bien juega, ¿no? Esto es, todo el tiempo. ¿Nosotros podemos salir de esto? Si queremos, sí. ¿Qué hay que hacer? Ausentarse. ¿Te vas a ausentar? No. ¿Nos vamos a ausentar universalmente? No. No. No, porque nunca lo hemos hecho. Lo podemos hacer individualmente. Es decir, paso del fútbol, paso de las canicas, paso del baloncesto, paso de los taraos estos, paso del rey, paso de... Me importa un carajo la reina de Inglaterra, literalmente. No hace falta que digas me importa un carajo, lo puedes decir. Como, ¿te liberas? No. ¿Vamos a salir de eso? No. Por eso dicen tantas veces, es que gana siempre el mal. Pues claro, pues si tú quieres que gane el mal, coño. Si tú estás con el mal, si tú estás con la mala vibra, si tú estás... O sea, entenderme. Constantemente. Para eso hay que... A la felicidad se llega restando. ¿Habéis ido a alguna empresa que diga que a la felicidad se llega restando? No. Pero mira... Parece ser que la empresa va a descubrir, las corporaciones, que a la felicidad monetaria se llega restando. Y todos lo sabéis cómo, porque a través de la IA se van a cepillar, como ya se han cepillado, millones de puestos laborales. Por lo tanto, la empresa sí que ha descubierto que, la corporación, que a la felicidad monetaria, maximización de beneficios, se llega restando. ¿Restando qué? Restando trabajo humano, restando humanos que no importan una mierda. No nos importan nunca. Pues entonces llegará un punto, digo yo, si queremos, que tendremos que plantearnos hacerlo al revés, donde lo humano y el humano sea ese lugar y el resto trabaje para nosotros. Es decir, la tecnología, como todo el tiempo, para fomentarnos estados excepcionales. Pero seguramente, como somos, que tenemos ese mono dentro, tocando unos platillos, si ese fuera el caso, como en algunas películas ya se ha retratado, no tendríamos nada más que hacer que tocarnos los huevos porque tendríamos comida, salud y todo. Entonces nos dedicaríamos ¿a qué? Pues a ser unos fascinerosos del ocio. ¿Para qué? Perderíamos la iniciativa de todo. O sea, que el ser humano es incapaz de aprender algo o de vivir en algo, a no ser que esté sometido de alguna manera. Trampa total, el sistema entregándote lo que no quieres y tú aguantándolo. Repito, cuando una persona entra en resonancia emocional con uno de estos campos, su atención se fija automáticamente en él. En ese momento deja de observar el fenómeno con distancia y comienza a reaccionar. Masa y poder. Y cada reacción alimenta al sistema. La persona cree que simplemente está expresando su opinión o defendiendo una posición y se la cree, y me la creo. Pero desde el punto de vista estructural está contribuyendo a mantener activo el campo que ha capturado su atención. Cuanto más intensa es la emoción, más energía se añade al sistema. Por eso las discusiones cargadas de indignación o de entusiasmo colectivo son especialmente eficaces para alimentar estas estructuras. Aquí aparece uno de los mecanismos más interesantes, lo que podemos llamar transición inducida. Recordemos algo fundamental del modelo. Cada estado interno sostenido nos conecta con determinadas trayectorias dentro del espacio de alternativas. Cuando una estructura colectiva consigue provocar una reacción emocional fuerte, miedo, rabia, odio, entusiasmo extremo,
está modificando temporalmente el estado interno de la persona. No hace falta que recuerde que cuando hubo el Mundial de fútbol, el último, quien ganó, me da igual, no voy a decir el país, pero bueno, me da igual, en la celebración aparecían jugadores del otro equipo en pancartas ahorcados. Es que es como dices, Dios mío, es de locos, ¿no? No uno, muchísimos. Hay que recordar a otro país en otra selección, también, donde un jugador fue asesinado por el narco porque falló un penalti, creo. Aquí está zumbados, ¿no? Pues bueno, estamos zumbados, ¿no? Cosas de este tipo. Cuando una estructura colectiva consigue provocar una reacción emocional fuerte, miedo, rabia, odio, entusiasmo extremo, está modificando temporalmente el estado interno de la persona. El micrófono ha saltado. Debe ser la emoción, de la energía. Ese cambio emocional altera su coherencia interna. Cuando, por ejemplo, después de morirse la reina de Inglaterra, el orejitas que hay ahora, que no sabía nada de Epstein, de su hermano, lo consagran en la catedral esa de Westminster, hay un momento que, por si no lo sabéis, donde a él lo meten en un cuadrilátero que no es de boxeo, cerrado al público, donde está una piedra que se trae de Escocia, sagrada, especial, que es como representa ese secretismo, de ese ungir divino de esa monarquía, en este caso la monarquía de Orejas, ¿no? Que tiene un señor o dos señores que le visten todos los putos días. Creo que se cambia 4 o 5 veces de traje, de ropita por día, le ata los zapatitos y todo. Es que es acojonante. Y que todo el mundo ve pero no ve. Pues ahí tenéis otra cosa. Otro ejemplo. Y todos estamos ahí. ¿Y sabéis lo que le pasa a la masa de monos con metralletas? Que nos impacta. Porque creemos en esta ingenuidad galáctica que tenemos de miles de siglos. Creemos que hay algo especial ahí. Hay un subnormal, porque es un tarao peligroso, al que han protegido durante milenia, que lo han encerrado en un cuadrilátero, han traído una piedra que ha pagado todo el mundo de Escocia para hacer creer a todos los demás 1.000 millones de taraos que escuchan a esta monarquía de que es algo especial, y es una mentira como una casa. Bueno, resumiendo la cosa un poco vulgar, ya sé que suena ofensivo, pero es así. Sí, es así. Bueno, para mí es así. Por eso el mundo anda como anda. Si alimentamos estos péndulos y estos pendones, ¿no?, que viven del rollo, y tienes a 1.000 millones de mongoloides, creyéndose eso, y nos pasa. ¿Dónde ha estado? ¿Será el Moisés del Reino Unido? ¿Que la piedra esa es como los 10 mandamientos en piedra? ¿Habrá hablado con Dios, Yahvé, en ese cuadrilátero de Westminster que nadie ve? ¿Qué ha pasado ahí? Pues sí, como en las películas, en el cine, misterio. Y eso nos lo colamos, nos lo cuelan. Y nos mola. Y nos mola. Cuando una estructura colectiva consigue provocar una reacción emocional fuerte, como la que acabo de contar, real, llámese miedo, rabia, odio, entusiasmo, misterio, está modificando temporalmente el estado interno de la persona. Ese cambio emocional altera su coherencia interna. Y al alterarse esa coherencia puede producirse un desplazamiento de línea. Eso es lo que hace que ciertas situaciones colectivas arrastren a grandes cantidades de personas hacia trayectorias que, en condiciones normales, quizá nunca habrían ocurrido. La persona no decide conscientemente cambiar de línea. La reacción emocional intensa altera su estado interno y produce la transición. Por eso hay que estar tan atentos, porque hasta nosotros que estamos, yo que digo esto,
en ciertas circunstancias es fácil caer, muy fácil. Esto hay que tenerlo fresquito todos los días, amigos, todos los días. Por eso muchas decisiones tomadas en estados de miedo colectivo, pánico social o indignación masiva suelen conducir a trayectorias extremadamente inestables. La emoción actúa como catalizador de desplazamiento. Otro rasgo característico es la alimentación por conflicto. ¿Qué hemos revisado hasta ahora? La transición inducida, que es el que acabo de hacer. La resonancia emocional, que tenía miedo, indignación, orgullo colectivo, conflicto, rivalidad, entusiasmo extremo. Y ahora vamos a la alimentación por conflicto. Otro rasgo característico de estas estructuras es que prosperan especialmente bien en entornos de conflicto. El conflicto genera dos fuentes simultáneas de energía: la energía del enfrentamiento, la energía de la resistencia, a la que ambas o con las que ambas alimentan el sistema. Energía de enfrentamiento y energía de resistencia. Esto es importante porque muchas personas creen que están debilitando un sistema combatiéndolo activamente. Por eso el mundo cristiano católico, aunque sabe de la pederastia de los curitas en plan galáctico, a la hora de decir son peastas, vamos a decirlo así, peastas, ¿no? ¿Minuto qué? Minuto 36, peastas, porque si no esto se pone caliente. Pero si nos atacamos, nos van a hacer débil. Esto pasa. Por eso en el budismo, cuando os cuento el documental ese de la DW, donde aparece el Dalai Lama y le aparece una serie de mandangueros con casitos de corrupción importantes, donde está el Dalai Lama y lo sabe, dice ya, el secretario aparece y digo, escucha, Dalai, tira para allá, vete para allá, déjate ya de exponerte más, veremos qué hacemos. No es lo mismo. Escúchame, puedes querer a ese, como budista, a ese señor de toda la vida, amor para siempre, eterno, el amor de verdad puro que nadie conoce, pero al menos ellos lo conocemos. Ya, pero que estamos en la tierra, y entonces tú mismo le dices, no, perdona, cabrón, ¿qué has hecho? Toma, entregado la justicia. Digo yo, no lo sé, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? No, tapan. ¿Por qué? Porque otras cosas recaudaban muchísimos millones de dólares. Cuando dos grupos luchan intensamente por posiciones opuestas, ambos están contribuyendo a sostener la estructura que organiza el conflicto. Alimentar el sistema. Es importante alimentar el sistema. ¿Y tú qué? 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 ¿No? Aquí hay un caso ahora de saunas y burdelitos varios. Bueno, muy gracioso. En el país divertido. Cuanto más intenso es el enfrentamiento, más estable se vuelve el campo que lo sostiene. Cuerdas de marioneta. Para describir cómo estas estructuras influyen en el comportamiento humano, podemos utilizar una metáfora clara: las cuerdas de una marioneta. Cuando una persona entra en resonancia emocional con un sistema colectivo, ciertas reacciones comienzan a activarse casi automáticamente. Necesitamos un enemigo común: indignación, atacar, defender, justificar, reaccionar impulsivamente. La persona siente con estas cositas que pertenece al grupo, es parte del... Luego hay las peleas entre ellos. La persona siente que está actuando libremente, pero en realidad sus reacciones están siendo dirigidas por los estímulos que el propio sistema genera. No se trata de control consciente. Es una dinámica de resonancia. El sistema lanza estímulos emocionales. Las personas reaccionan. La reacción alimenta al sistema. El sistema genera nuevos estímulos y el ciclo continúa. Guerra, epidemia y crisis como grandes péndulos. Cuando estos mecanismos se amplifican a gran escala, aparecen los grandes campos colectivos de la historia. Las guerras, por ejemplo, las ideologías, el fascismo, el comunismo, el populismo, el rusismo, el chinismo, el iranismo, los ayatolismos, los judaísmos, todos los ismos que queráis. Enormes cantidades de energía emocional. ¿Por qué? Porque fundamentan miedo, patriotismo, patria o muerte, pues meta a tomar por culo, tío. Odio, sacrificio, propaganda. Millones de personas
concentran su atención en el mismo conflicto. El sistema se vuelve extremadamente potente. Algo parecido ocurre con las crisis económicas o con los pánicos sociales relacionados con epidemias, colapsos financieros o conflictos ideológicos. La atención colectiva se fija en un único tema, la emoción se identifica y el sistema se autoalimenta. En estas situaciones, incluso personas que normalmente actuarían con serenidad pueden vernos, nosotros, arrastrados por dinámicas colectivas extremadamente intensas. No porque pierdan su capacidad de pensar, sino porque el campo emocional en el que están inmersas modifica su estado interno. Y al modificarse ese estado, cambian las trayectorias que se vuelven accesibles. Podemos resumir el funcionamiento de estas estructuras de la siguiente manera. Primero, capturan atención. Sin atención no hay nada, amigos. Así que aprender a quitar atención a cosas. Luego, Luego provocan reacción emocional. Esa reacción alimenta el sistema y el sistema continúa generando estímulos que mantienen el ciclo activo. Mientras haya reacción emocional, el sistema permanece vivo. Y aquí aparece la pregunta clave del capítulo. ¿Cómo podemos o cómo se neutraliza un sistema que se alimenta precisamente de nuestra reacción? Ya os he dicho uno, para mí el bisturí total. La respuesta la vamos a ver ahora a continuación. Y tiene que ver con varias técnicas. Sí, algunas igual no nos gustan, pero es importante revisarlas. ¿Revisarlas para qué? Revisarlas para que nosotros decidamos con cuál me siento más cómodo o me resulta más fácil de aceptar de entrada, integrar, mejor dicho, ante situaciones que se me pueden dar en el mundo cotidiano. Porque todas estas tonterías que estoy contando dicen, no, son diarias. Hablamos de eso, hablamos de todo, de insatisfacción, de guerra, de no sé qué, de todo esto. Estamos en lo cotidiano. Pocas personas están ausentes de eso. Incluso puedes estar solo y estar lleno de mierda mental y estar participando de eso absolutamente. En tu casa, encerrado, con las llaves fuera, que no puedes salir. Pues sí, igual, solo, tú solo. Una vez comprendido el funcionamiento de estas estructuras colectivas, el siguiente paso lógico, por lo menos de este audio, es entender qué podemos hacer. Y para eso, lo primero es entender que no consiste la solución en combatirlas frontalmente. Si hacemos eso, más caña. Más caña al mono que es de goma. La reacción instintiva de la mayoría de nosotros, cuando percibimos un sistema que consideramos negativo, es oponerse a él con fuerza, luchar contra él, denunciarlo, rebelarse emocionalmente. Pero desde el punto de vista energético, esto suele producir el efecto contrario al deseado. Ahora, siempre, como en todas partes, puede salir alguno que diga, entonces, como Cristo, la mejilla. Yo no estoy diciendo eso. Si te están en tu casa atacando, si te atacan por la calle, pues te pueden pasar muchas cosas. Una, defenderte, puede ser, otra, acojonarte, otra, que te quedes petrificado. Pues si te arrean, pues lo ideal es ver qué es lo que más te interesa. Si en el paquete te interesa soltar una hostia, pues la sueltas y te pilla con ganas y fuerza y esa energía de supervivencia te sale, pues le cascas. Sí, claro. Si va con una pipa, de esas que hacen pim pam pum, pues te toca ver. Sí. Yes. Esos son casos particulares. Porque hemos de recordar algo fundamental. Estas estructuras se alimentan de la energía emocional de las personas que proyectamos
y todos proyectamos. Eso significa que tanto la adhesión apasionada como la oposición furiosa pueden contribuir a mantener activo el mismo sistema, que es lo que ocurre en la actualidad en el mundo. Por esta razón, las técnicas de neutralización no consisten en luchar contra la estructura, sino en retirar la energía que la sostiene, sobre todo en el campo psicológico diario común en el que estamos la gran mayoría de las personas. Le quito la atención a las noticias, por ejemplo. Sí, a las redes sociales. Yes. El primer principio es extremadamente simple, aunque no simple por fácil. Es no reaccionar emocionalmente. La reacción emocional es el mecanismo mediante el cual el sistema captura energía. Cuando una persona se indigna, se enfurece, se obsesiona o se excita intensamente en relación con un tema colectivo, su atención se fija en él. Aquí acordaros de la entrevista que conté que le hacía del Financial Times al Dalai Lama, que decía, pero entonces tú no te encabronin. Dice, yes, yo me encabronin. Lo que pasa es que tengo una tradición histórica larga, total, que tengo herramientas para manejar ese encabroning. Pues ahí tiene la respuesta. ¿Te puedes encabronar? Yes. ¿Te vas a encabronar? Yes. Enfurecer, obsesionar, yes. La idea es empezar a entender esto, ¿no? El encabroning se fija y alimenta el sistema. No reaccionar no significa ignorar la realidad ni adoptar una postura pasiva ante todo lo que ocurre. Por eso he explicado antes dos ejemplitos básicos. Simplifica algo más sutil. No permitir que el sistema capture tu estado emocional. Es decir, os pongo un ejemplo más bruto. Estoy en la calle y me aparece un nota que me quiere atracar, ¿no? Si yo reacciono emocionalmente, pueden pasar miles de cosas, pero si yo estoy seguro, cierto, y me dedico a observar la circunstancia, no dejo que el miedo me invada, aunque lo pueda sentir, porque es una situación de peligro, la cosa cambia mucho. Y cambia mucho en muchos aspectos. Primera, puede ser que cambie la circunstancia. Vas a saber o puedes saber cómo reaccionar de verdad, lo que más te interesa, en lugar de dejarte arrastrar. Incluida pegar una hostia. Pim, pam, pum. Yes. Una hostia o otra cosa. Porque depende de donde te pille en el mundo, pues esa hostia puede tener otra hostia. No hace falta que sea puñitos, puede ser otra cosa. Pim, pam, pum. Significa algo más sutil. No permitir que el sistema capture tu estado emocional, la circunstancia que está ocurriendo. Puedes observar el fenómeno, puedes comprenderlo, puedes incluso actuar de manera consciente, pero sin entrar en el campo de reacción que lo alimenta, el que te acaba de aparecer. La diferencia es enorme. La reacción es automática, la observación es consciente y solo la reacción aporta energía al sistema. Por eso, los grandes elementos de la seguridad, esos que vigilan gente, protegen gente, los buenos, están ahí. En la observación automática consciente, no en la reacción emocional, no. No. El segundo principio es todavía más contraintuitivo. No solo no se trata de reaccionar, de no reaccionar emocionalmente, también se trata de no resistirse energéticamente al sistema. Aquí podemos entrar en lo particular y en lo exterior, en el entorno, lo que ocurre en el mundo. La resistencia intensa mantiene el foco de atención en aquello que se quiere eliminar. Por eso Krishnamurti dice, el miedo hay que entenderlo, y una vez entendido, no volverlo a nombrar. Es decir, no darle atención. Pero dice, no darle atención. Llamarlo como os dé la gana. No nombrarlo, no lo nombro, no. Y estás en la cabecita. Pero, no, hombre, no. Quitarle la atención. Es un trabajo de chinos, literalmente. Pero es el trabajo. Es lo que es, ¿no? Hay gente que no le gusta esto. Pues sí, es lo que es. Esto es lo que es.
Cuando una persona dedica grandes cantidades de energía mental a combatir algo que detesta, su mente permanece constantemente conectada con ese objeto. La atención sigue ahí. Y donde está la atención circula la energía. Por eso muchas luchas extremadamente intensas terminan reforzando aquello contra lo que se oponen. No porque la causa sea incorrecta, sino porque la dinámica energética del conflicto mantiene vivo el campo que la sostiene o que lo sostiene. La resistencia emocional continua puede convertirse en otra forma de dependencia. Vamos a otro, la retirada de la atención, que es el vital. Aquí aparece el principio central de neutralización. Retirar la atención del sistema. La atención es el combustible fundamental de estas estructuras. Si suficientes personas dejan de reaccionar ante ellas, el sistema comienza a perder coherencia, se debilita. No desaparece inmediatamente, pero pierde capacidad de influencia. Esto ocurre constantemente en la historia cultural. Movimientos sociales que parecían omnipresentes desaparecen cuando la atención colectiva se desplaza hacia otro lugar. Esto es una técnica en política, de propaganda. Cuando no quieres que algo se diluya, consigues hablar con tus medios de comunicación y que no hablen ni de mu. Os pongo un ejemplo. Ahora estamos, hace un mes, cogieron un señor, un colega, el colega listo que bailaba de Venezuela, y lo sacaron y pim, pam, pum, pim, pollo todos los días. De repente se han ido a otro lado, Ruiz del Maíz y algún amigo, a por los terroristas estos de ayatolás, de asesinos y contra todo ser humano llamado femenino. Pues, ¿habéis oído hablar algo de Venezuela? Yo no. Os pongo un ejemplo. Ha desaparecido, ya no interesa, no sabemos qué pasa en Venezuela. Movimientos sociales que parecían omnipresentes, estos han sido fabricados también por servicios de inteligencia, por el marketing, el neuromarketing sabe mucho de esto hoy. Desaparecen cuando la atención colectiva se desplace hacia otro lugar. Tenéis un ejemplo clarísimo, la psilocibina. Hace 5 años, 6 años, nadie hablaba de psilocibina, de las setitas mágicas. Ahora hay una revolución total. De repente. O de los chamanes, ahora está Bufalvarius, no sé qué, todo. Un movimiento. Ahora hemos pasado por el marketing de la psilocibina, lo cura todo, lo puede curar todo. Que puede ser, pero quiero que me entendáis. Se ha hecho, pues como la nutrición. Hay que comer huevos todos los días, hay que comer albiste, no hay que comer carne. O sea, pues eso, modas. Que hay investigación detrás, por supuesto, pero se ha desbocado. Se ha convertido en un péndulo de atracción. Escándalos mediáticos que dominaban el debate público se disuelven cuando dejan de generar atención o reacción. El sistema no puede sobrevivir sin energía humana y esa energía fluye a través de la atención. Retirar la atención no significa negar la existencia del fenómeno, significa no alimentar su dinámica emocional. Mira, a ver, que ves todos los días, que escuchas todos los días y ahí tienes ya la primera pauta. Importancia cero. Esto es mucho de los 4 pasos. Miguel Ruiz. Uno de los conceptos más refinados del modelo es el de la importancia excesiva. Cuando una persona, yo esto me lo aplico a mí totalmente, sobre todo en ciertas relaciones personales, cuando me ha ofendido, desde luego es insoportable, terrible. Cuando una persona asigna una importancia extrema a un fenómeno, su mente se vuelve rígida. La emoción se intensifica, la reacción se amplifica, la atención se fija con fuerza y lo más común que puede ocurrir es que vuelva a repetirse el asunto que le molesta. En ese momento, el sistema obtiene una fuente constante de energía. Hoy me ha pasado, por ejemplo, en el gimnasio, me he ido pronto, 6:30, a esa hora no suele haber nadie, y había una chica que va siempre, y un señor que, por todo lo que ha contado, me he enterado que es camionero y cosas de esas, ¿no? Entonces yo me he puesto a hacer remo y para mí son momentos de silencio, aunque esté en el gimnasio, no suele hablar a la gente y vengo, como ya sabéis, en el canal, digo sí, pero todos los días escucho algunas cosas que me molestan. Pues nada, karma. Entonces, durante 20 minutos el colega
ha sido como tener una radio puesta, radio terror, radio geografía, informe del tiempo, uso de los camiones, sitios por donde ha estado por el mundo, consejos a la otra persona del esquí, del no esquí, de rutas de trail para andar, de la política, de los inmigrantes, de la sanidad, porque él está en la sanidad y se ve que le ha pasado algo, lo han operado algo y está en la pública y la privada. Yo de momento decía, mierda, y yo dale con el remo, para adelante, para atrás, para adelante, para digo, lo mato, no puede ser, tío. Una cosa es que hagas un comentario a una persona que está en el gimnasio, pero que llevas 20 minutos de puta queja, lo sabes todo, Yo, esta era mi cabeza, ¿eh? Y de repente, minuto 15 más o menos, he dicho, Vicente, compañero, ¿dónde estás? Y he dicho, átate, estoy en el fregado. ¿Qué puedo hacer? Una de las cosas que no cuento aquí, pero que las voy a contar ahora, y que lo cuenta mucho Vadim Silan, es, a veces con los péndulos, ¿cómo puedes hacer? Pues hacer algo totalmente inesperado. Entonces, ¿qué he hecho? Primero he empezado a pegar unos buffets de cojones cada vez que soltaba. Me estaba autoliberando mi tensión, como si fuera un toro soplando. Digo, a ver si se da por aludido. Entonces, como hacía fuerte, se cortaba la comunicación, es decir, la otra persona no podía oír bien, vamos, que le interrumpía sónicamente. Básicamente lo que han hecho los gringos con los de Maduro ahí, con los sónicos, pero yo en plan natural, sin joder a nadie. Pero luego, seguidamente, que digo, tengo que añadir algo más porque veo que hay que darle más. Entonces he dicho, pues me voy a empezar a descojonar. Entonces, además de soplar, empezaba a reírme. Hacía sonidos así. Tate. Entonces, el tipo, al que podía ver por el espejo, se ha quedado como diciendo, ¿qué es eso? ¿Por qué sopla este? Vale, ¿y por qué se está riendo? Eso ha hecho que se hiciese un silencio que ni el monasterio del Escorial. Y he dicho, ¡hombre! ¡Tate! ¡Qué bien! He aprendido algo y de paso, carajo, que le den por el culo, que se calla ya. Bien, eso es una manera, lo explico solo burro. Pero hay otra manera, 1000 maneras, bueno, hay muchas más. ¿Cuál es? Que acabo de mencionar. ¿Cuál pensáis que es una de ellas? Quitarle la atención. ¿Qué tiene que ver con quitarme mi atención? Ni puto caso. Y seguramente podría haber seguido hablando el tipo 40 minutos, pero yo seguramente ni lo hubiera oído, ni me hubiera molestado. Hay maneras, hay muchas maneras. Aquí estoy dando algunas cuantas. Esta no está en el audio, digamos en el texto que he preparado, pero os la cuento. Reducir la importancia no significa despreciar todo lo que ocurre. No puede haber desprecio. Reducir es ausentarse, no despreciar. Lo explico 1000 veces. Si me voy de un grupo y ya no quiero más por las causas que sean, y yo sigo pensando que ese grupo es una mierda, yo no he salido. Yo no he salido. Esto que acabo de contaros ahora es lo que se llama parar el péndulo. Y se consigue con todo esto que os he contado y 1000 maneras que se os pueda ocurrir a vosotros. En resumen, queridos amigos, le ponemos punto y final a este capítulo. Interesante. Comprender estas estructuras no es un ejercicio teórico. Es una forma de recuperar soberanía sobre la propia atención. Cuando comprendemos cómo funcionan los grandes campos emocionales colectivos, dejamos de reaccionar automáticamente ante ellos. Y cuando dejamos de reaccionar, recuperamos la posibilidad de dirigir nuestra energía hacia aquello que realmente queremos recorrer, no hacia aquello que busca capturar nuestra atención. En ese momento, el foco vuelve al punto esencial de todo el modelo, la selección consciente de la propia línea de la vida. Tú eliges. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más, campeones y campeonas.